Oye, has escuchado mucho acerca de coaching, pero no recuerdas concretamente qué es lo que hace un coach. Acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, hola. ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Gracias por acompañarme y por regresar una vez más. Pero si es la primera vez que das con este canal y que estás viendo uno de estos videos, bueno, excelente. Quédate con nosotros, suscríbete, únete al grupo. Mira, aquí te vas a encontrar contenido que está relacionado principalmente con el coaching profesional, pero también te vas a encontrar videos que están relacionados con la motivación y con el crecimiento personal. Y mira, el día de hoy quiero compartir contigo una información sobre qué es lo que hace un coach. Si tú ya has visto información acerca de coaching o probablemente tú ya lo implementas en casa o en la oficina con tu trabajo y tus actividades de todos los días y dices, bueno, sí, yo he escuchado acerca de coaching, pero concretamente, ¿qué es lo que hace un coach? Bueno, precisamente de eso quiero hablarte el día de hoy. Y mira, bueno, mira, el coach puede hacer muchísimas cosas, pero principalmente ayuda con tres aspectos cuando está trabajando con una persona o con un grupo. Y esto es que el coach, durante los procesos de coaching que hace en su trabajo de todos los días, ayuda a que el coachee pueda ganar claridad, comprensión y acción. Esas son las tres cosas. Ahora vamos a revisar cada una para ver de qué se trata. Mira, primero, el coach en estos espacios o sesiones de coaching, independientemente de la duración, si duran 15 minutos, 20 minutos o hasta 2 horas, el coach ayuda a que la persona tenga claridad. Y cuando te digo claridad de forma general, esto se ve ya en la práctica de diferente manera, independientemente del caso o del tipo de coaching que se esté trabajando. Pero claridad principalmente está alrededor de que la persona pueda ubicar cuál es la situación en la que se encuentra actualmente, cuál es el problema que está enfrentando actualmente, cuál es la situación por la que está atravesando o cuál es la meta o ese estado deseado que le gustaría conseguir o hacia dónde le gustaría dirigirse. A veces no tenemos claridad en esto y podemos decir, oye, bueno, tengo algunos deseos o me gustaría hacer estos cambios o me gustaría hacer estas modificaciones en mis conductas o en mis actitudes o me gustaría perseguir estos objetivos, pero no tengo claridad sobre cuál cosa concretamente me gustaría conseguir o no tengo claridad sobre cómo me encuentro actualmente para poder comenzar a hacer un plan y poder avanzar hacia ese destino. Así que claro que el coach aquí, en todas estas reuniones que tiene con sus clientes, va a utilizar diferentes intervenciones. Intervenciones como preguntas efectivas, como por ejemplo escuchar con atención cuáles son las preocupaciones de su cliente. También va a ayudar a que en estos espacios la persona pueda reflexionar y pueda priorizar cuáles son las cosas que están sucediendo actualmente y a las cuales les debe poner atención. Así que, primero que nada, el coach lo que hace es que esta persona pueda tener claridad. Y con esa claridad va a ser más fácil que la persona pueda mirar en dónde está hoy y a dónde quiere dirigirse para entonces poder trazar un plan de acción y poder avanzar como equipo con el coach para conseguir estos resultados deseados. La segunda cosa que hace un coach es que en estas sesiones de coaching ayuda a que el cliente pueda comprender esa situación actual y ese estado deseado a donde quiere dirigirse. Y esta comprensión es profunda porque independientemente de que estemos hablando de un caso de life coaching o de coaching empresarial, de coaching de salud o coaching académico, aquí se trata de que la persona pueda comprender qué es lo que está pasando en su vida al día de hoy, que pueda comprender cuáles son las interpretaciones que le está dando a lo que sucede hoy mismo. Por ejemplo, si la persona tiene una meta que quiere conseguir, le ayuda el coach a que tenga una comprensión sobre la realidad actual.
Pero por otro lado, si la persona está atravesando por un problema o está en medio de una transición o está en medio de una toma de decisión que es complicada y que no le está permitiendo avanzar, pues aquí el coach ayuda a que la persona en estos espacios pueda comprender esas interpretaciones, que pueda comprender cuáles son los obstáculos que se han ido presentando y qué cosas están en su control modificarlas. Por supuesto, todo esto sucede en estas sesiones de coaching para que el cliente pueda pensar en voz alta, pueda decidir qué cosas son las que lo han estado bloqueando o le han estado impidiendo hacer progreso para que determine cuáles serían los siguientes pasos, para que sea él mismo el que determine cuáles son los aprendizajes que son necesarios hacerlos en este momento de la vida. Así que, por supuesto que esa comprensión se va a ir dando conforme va avanzando el proceso de coaching. Y el coach facilita este tipo de conversación. En estos espacios facilita que la persona pueda comprender esa realidad actual en la que se encuentra hoy mismo. Pero con ello, toda esta comprensión le va a ayudar también a tener una mejor visión sobre lo que quiere conseguir en el futuro. Así que, claro, que si una persona, por ejemplo, en este momento quiere hacer un cambio de carrera, pero no sabe cómo hacerlo, claro que en las sesiones de coaching, el coach favorece a que en estos espacios la persona pueda pensar en voz alta y diga, oye, ¿qué es lo que está sucediendo hoy? ¿Cómo puedo pintar mi futuro? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo me puedo mover? ¿Qué cosas puedo hacer en el inmediato? ¿Cómo puedo arrancar? ¿Cómo puedo hacer cambios? Pero también, ¿qué precauciones me gustaría tomar para tener mayor tranquilidad y avanzar hacia la meta o estado deseado? Así que, claro que ese tipo de comprensión es la que se da por el coach en toda sesión de coaching. Y la tercera cosa que hace un coach en cualquier proceso de coaching es que lleva esa comprensión a la acción. La aterriza en cosas concretas. No solamente se trata de descubrir qué es lo que la persona quiere priorizar. No se trata solamente de tener esa claridad de la que hablábamos y después comprender exactamente hacia dónde se quiere mover, pero todas estas percepciones, comprensiones, interpretaciones, todo este trabajo que internamente el coachee viene haciendo, es importante aterrizarlo a acciones concretas. Ahora sí, con eso que tienes, ¿qué es lo que vas a hacer? Ya descubriste qué es lo que quieres hacer después, entonces vamos a establecer acciones concretas. Mira, en las sesiones de coaching a veces se puede invertir muchísimo tiempo en alguna de estas tres etapas, porque habrá casos en donde la persona le cuesta ganar claridad y dice, oye, me está costando muchísimo trabajo priorizar o me cuesta mucho trabajo mirar en dónde estoy ahora y en dónde o hacia dónde quiero llegar. Pero habrá otros casos en donde la persona tiene súper claro lo que quiere, tiene súper claro en dónde está parado al día de hoy, pero lo que no tiene claro es comprender qué es lo que implica moverse hacia ese estado deseado que busca. Entonces, ahí es en donde esta etapa puede ser que le haga ruido y el coach, de forma general, independientemente de la formación, independientemente del tipo de certificación que tenga o de las credenciales que tenga el coach lo que hace es ayudar a que el cliente pueda comprender su realidad actual. Y claro que en ocasiones este tipo de casos van a requerir mayor tiempo en esta etapa para que el cliente, ya sea de forma individual o grupal, puedan invertir mayor tiempo en comprender realmente cuáles son la realidad actual y cuál es la realidad futura que la persona o el grupo quieren conseguir. Pero por último, puede haber casos en donde el cliente más bien le cuesta trabajo poner acciones concretas o a lo mejor les escribe y dice, oye, a mí me gustaría hacer esto, oye, como siguiente paso a mí me gustaría conseguir este objetivo o sabes qué, yo creo que sería buenísimo haciendo esto, pero a la hora de la hora
ya no le da continuidad y empieza a procrastinar o empieza la vida a meterse en el camino y la persona se confunde o queda súper agotada con otras actividades y ya no le da seguimiento a eso que dijo que era importante. Aquí es en donde entra el trabajo del coach, ¿ok? Con estas tres cosas, el coach está atento a ese tipo de situaciones para ayudar a que la persona no pierda la vida, literalmente, deseando cosas sobre las cuales no ha trabajado. Porque acuérdate, por supuesto que todos tenemos planes, todos tenemos objetivos, todos queremos lograr cosas. ¿Cuándo? Para mañana o para hoy mismo, es decir, de la forma más rápida que podamos. Sin embargo, las cosas no siempre suceden de la forma en que las pensamos. Hay metas que por la naturaleza de la meta son perfectamente alcanzables, pero toman un tiempo. Y si la persona comienza a desmotivarse o la persona empieza a mirar solamente los obstáculos, las problemáticas y eso empieza a hacer muchísimo ruido en su mente, claro que puede generar que la persona abandone por completo y de una vez por todas esas metas o esos sueños sobre los cuales quería trabajar. Así que aquí es en donde entra el trabajo del coach. Por supuesto que si esto lo miramos en el mundo y seguramente en el país de donde tú me miras, déjame en los comentarios de este video de donde me visitas, me va a encantar leerte. Bueno, seguramente todos los profesionales que trabajan en coaching en tu país, independientemente de cómo hayan obtenido su formación, las personas que se dedican a esto están muy enfocadas a ayudar a que las personas hagan progreso. Y esta es una cosa o un resultado que se consigue con estos tres elementos o con estas tres etapas que trabaja todo coach en los procesos de coaching, porque el resultado final es que la persona va a hacer progreso. Progreso que va en diferente tamaño, forma, color, sabor, es decir, es muy variable para cada persona. Hay quienes avanzan más lentito, hay otros que avanzan súper rápido porque van casi volando, hay otros que prefieren tomarse su tiempo, prefieren ir haciendo ajustes, cambios y disfrutar el camino. Acuérdate que cada persona es diferente, pero lo que hace todo coach en cualquier país es favorecer a que en estos espacios de coaching las personas puedan hacer progreso. Y ese progreso es importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la vida del cliente, que es irrepetible. Así que si tú, por ejemplo, quieres aprender a tocar guitarra y no avanzas o lo dejas al azar o lo dejas en el olvido o no tomas acción porque hay muchas otras cosas que hacer, claro que aquí lo importante es que tú puedas tener un progreso real y que no te quedes con el paso de los años diciendo, oye, me hubiera encantado tocar la guitarra. Es algo que a mí me gustaba, es algo que a mí me causaba muchísima inspiración llevarlo a la práctica y resulta que no lo hice. Bueno, en coaching se trata que independientemente del área de la vida, aquí podemos estar hablando de life coaching o como el ejemplo de tocar la guitarra, o a lo mejor te estoy poniendo un ejemplo de coaching empresarial donde tú dices, a mí me encantaría tener una dirección en un corporativo, o a mí me encantaría iniciar mi propio negocio, o a mí me encantaría atender clientes de coaching, me encantaría hacer cursos de capacitación, cualquiera que sea el caso. Aquí lo importante es que tú hagas un progreso real y que puedas tener datos, elementos que te permitan accionar sobre esas cosas que son importantes para ti y no dejarlas con el paso del tiempo en el olvido. Así que, como resumen y como conclusión, te diría, ¿qué es lo que hace un coach? El coach en todo proceso o sesión de coaching favorece tres puntos importantes. Ayuda a que el cliente pueda tener claridad
pueda tener comprensión y pueda tomar acción para moverse al estado deseado. Ese es el resultado final que va a lograr la persona cuando ha trabajado en estas tres cosas. Así que ahora ya lo sabes. Eso es de forma fácil lo que hace un coach en cualquier proceso o sesión de coaching para ayudar a que las personas hagan progreso. Bueno, como siempre, espero que esta información te sea de utilidad. Aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.